están avisando a los seguidores. ¿Eh? Ya están avisando. Y ya debe estar lista. Alabado sea el Señor. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vicky, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, qué gusto. Qué gusto. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Angelita amada, bendiciones, ¿cómo están? Que Dios les bendiga grandemente. Yareli, ¿cómo estás, princesita? Dios te bendice. Un saludo a tu hijito hermoso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos que se conectan para escuchar más y más de la palabra de Dios. Bueno, para aquellos que no sabían, me iban a operar el día de hoy, se pospuso la cirugía. Es una cirugía, como le digo yo a Vicky, estamos en mantenimiento del templo de Dios y estamos contentos, agradecidos con Dios, que Dios siempre tiene cosas preciosas para todos sus hijos. Y esta clase de sanidad divina ha sido de gran bendición para todos. Y yo le doy gracias a Dios porque es su palabra la que nos sostiene, su palabra la que nos levanta a todos aquellos que estamos pasando por una prueba y que de la mano del Señor vamos a salir victoriosos y el diablo va a salir muy avergonzado. Todo para la gloria de mi Cristo Jesús. Hola Yareli, muy buenas noches. Bendiciones para todos. Yo también les mando un fuerte abrazo y vamos, gracias Georgette, y vamos a iniciar nuestra clase de sanidad divina. Esta clase la voy a compartir también con Miss Apo. Sí, también ella es como ustedes, una mujer de Dios y tiene mucho también que compartir. Y bueno, pues Dios es bueno y en todo momento Él nos levanta y nos anima y nos exhorta y nos fortalece, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Vicky, más que vencedores en Cristo Jesús. Somos no vencedores, más que vencedores porque estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, amados hermanos, gracias Betty. ¿Qué les parece si oramos? Y vamos a poner conexión. Sí, ya estamos aquí nuevamente. Yo tengo una buena señal, espero que también la tengan por allá. ¿Están bien o salgo y vuelvo a entrar? A ver, ¿están ustedes recibiendo bien? ¿Sí? ¿Están escuchando bien? Ya bien. Gracias a Dios. Cualquier situación que le suceda a dos o más personas, hermanos, entonces salimos y volvemos a conectarnos, ¿sí? Porque con eso de que está lloviendo y eso en algunos lugares, pues se puede perder la señal. Gracias Betty, gracias Vicky. Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos ante tus pies, Señor, a agradecerte la bondad que nos concedes, la misericordia que nos concedes de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos dice que fuimos comprados por precio. Y ya no vivimos nosotros, sino la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. Y como somos tus hijos, Señor, tú tienes buen cuidado de todos nosotros. Te pertenecemos a ti, Señor. Somos tu cuerpo aquí en la tierra y tienes buen cuidado de él. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que sea revelada a nuestro espíritu en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea arraigada en nuestros corazones, porque Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación, arraigados y cimentados en tu palabra, Padre, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nosotros podamos comprobar tu buena voluntad sobre nosotros, agradable y perfecta. Tus caminos son más altos, Señor, y tus pensamientos son mejores para nosotros. Nos rendimos a ti, Señor, para que se haga en nosotros tu voluntad.
Le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Saludo a quien, a Recu, no sé. Bueno, a mis hermanitos que se están conectando. Linda, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Gracias. Bendiciones a todos. Bien, vamos por favor todos juntos al Salmo 107, 17. Salmo 107, 17. Estamos estudiando la palabra de Dios y el Señor nos está revelando que no todas las enfermedades ni provienen del adversario, muchas sí, no todas son producto de desobediencia o de pecado, algunos sí, pero algunos son motivados, algunas enfermedades son motivadas porque no sabemos cuidar el cuerpo, el templo de Dios, lo descuidamos porque no lo alimentamos bien o porque estamos afligidos con muchas cosas. A veces hay deudas y esas deudas que a veces no se pueden pagar, pues como que nos quitan la paz, ¿no? Y entonces, o tal vez puede haber una falta de perdón o pecado oculto en la vida de alguien que le da lugar al adversario para traer una enfermedad. O sea, necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos revisar nuestros caminos. ¿Qué es lo que está mal en nuestra vida? Hola Pati, muy buenas noches. ¿Qué está mal en nuestra vida para poder corregir el rumbo y estar alineados con la palabra de Dios? Porque una cosa sabemos, primeramente que Dios es bueno y que Él quiere que sus hijos estén bien. Pero también es verdad que a veces, buenas noches, amada Pati, bendiciones, a veces no somos tan obedientes a la palabra de Dios y a veces le damos lugar al adversario que venga en contra nuestra. Entonces, a medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, Dios nos va revelando verdades importantes, muy importantes, que debemos de pararnos delante de su palabra como un espejo que alumbra en lugar oscuro y ver cómo está nuestra vida en relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es luz. Entonces, cuando algo en nuestro camino no está bien, la palabra de Dios nos los va a dar, nos los va a revelar. Y un corazón enseñable, un corazón sensible a la palabra de Dios, va a recibir la palabra de Dios en el corazón y va a tratar de ser oidor y hacedor de la palabra, viviendo todo lo que estamos aprendiendo, porque no es un conocimiento lo que nos lleva a ser salvos y a ser sanos y a tener todas las bendiciones de Dios, sino es la obediencia. Lo que vivimos es lo importante. Si vivimos 2 versículos, alabado sea Dios. Si vivimos 3, bendito sea nuestro Padre Eterno. Todo lo que aprendamos es para vivir un estilo de vida nuevo aquí en la tierra, para que comprobemos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios agradable, buena, agradable y perfecta. Dios nunca va a fallar. El que falla somos nosotros, levantando argumentos, altivez, que se levante en contra de la voluntad de Dios, al cual tenemos que llevar cautivos, presos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y bueno, vamos al Salmo 107, versículo 17, y dice Dios, inclina tu oído a las razones de Dios, porque Dios dice, fueron afligidos los insensatos, aquellos que les faltó cordura, que les faltó sabiduría y que andaban en las necedades de su corazón. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Por causa de su rebelión
fueron afligidos esos insensatos, dice el Señor. Dice así, y a causa de sus maldades. ¿Por qué fueron afligidos? Por ser insensatos, por ser rebeldes y por sus maldades. ¿Sí? ¿A poco me estás? Buenas noches, bienvenidos. Bertita, muy buenas noches, bienvenida también. Dice la Escritura, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Su alma abominó todo alimento. Hay momentos en que las personas pueden estar tan enfermas que no quieren comer, ¿sí? Y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Quiénes? Los insensatos, los rebeldes, ¿sí? Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando una persona es rebelde, es insensata y anda en sus propios caminos, en sus maldades, y está afligido, y Dios lo aflige. Aquí dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, amén. Bueno, creo que hubo una pausa, no sé cómo pasó por allá, una pausa así. Bueno, continuemos. Versículo 20. Dice, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué significa clamar? Clamar significa no gritar, porque Dios no está sordo. No se trata de fingir una voz que no es la nuestra, así como a Dios, y que lo busca de veras. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, ¿quién? El Señor, y los sanó y los libró de su ruina. A veces hay enfermedades que para que te puedan atender en un hospital, pues te piden mucho dinero. Y a veces hay familias que tienen que vender su casa, su coche, su burrito, su perro, lo que tenga, ¿sí? Para pagar la cuenta de un hospital. Entonces, dice aquí, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová. Esto se llama misericordia. Que Dios, sabiendo que hemos sido algunos insensatos, rebeldes, algunos están en sus maldades, Dios ha dado palabra y da palabra y parece que entran por un oído y salen por el otro. Pareciera que cometen algunas pecados o llevan un estilo de vida doble, como si Dios no existiera, como si Dios no los viera, cuando nada es oculto ante los ojos de Dios. Nadie puede esconderse de los ojos de Dios. Dios todo lo sabe. Y dice aquí en el versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que muchos son afligidos por causa de sus malos caminos. Pero cuando ellos buscan a Dios, cuando claman a Dios desde el fondo de su corazón, buscando el rostro del Señor, entonces Él los libra de todas sus angustias. Porque Dios es misericordioso. Él es muy misericordioso, pero no puede ser engañado. En ningún momento va a ser engañado. No hay nada que haya en el corazón de un hombre, de una mujer, que Dios no conozca. Dios todo lo conoce. Dios
todo lo sabe. Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe. Entonces, en algunas ocasiones, Dios tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es un buen padre. No porque ande con un garrote dándonos de garrotazos al primero que se aparezca enfrente de Él. No. No, Dios no es así. Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero al que es insensato, al que es rebelde, Dios lo exhorta y lo disciplina, como un padre disciplina a sus hijos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Apocalipsis 3, 19, dice la Escritura: a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. A ver, un segundo. Quiere decir que esa personita, ese hermano, esa hermana que ha sido insensato en su vida, que ha sido rebelde a la palabra de Dios, como hijo de Dios, puede ya no, el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, pueden ya no estar en el templo, que es el cuerpo de este hermano, Dios en él ya no puede estar. ¿Por qué? Porque ha sido Dios contristado. Y aquí, en este libro de Apocalipsis, Dios le está hablando a las iglesias de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le está hablando a la iglesia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Significa que el Señor Jesús ya no está, que es el Padre, el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, ya no está haciendo morada en el corazón de un creyente que ha sido rebelde, contumaz, que ha sido insensato y que no escucha la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como si el Señor Jesús dijera, volveremos a tener comunión. Tú y yo volveremos a tener comunión. ¿Sí? Porque esta palabra es para la iglesia. Veamos otro versículo. Proverbios 3:12. Algunos llegan a decir, Dios es tan bueno, y sí que es bueno. Claro que es bueno. Que no castiga a nadie. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia. Dios es tan bueno, que porque te ama te va a castigar. Si es que estás de rebelde, de insensato, y por más que Dios te habla la palabra de Dios, pareciera que Él no existe, pero tú eres su hijo y Dios no te va a perder, porque Él es un buen padre y quiere a sus hijos, y porque los quiere, los exhorta y los disciplina en el nombre del amor. Ve lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Tú quieres sentirte amado por el Señor? ¿Quieres ser de esos hijos que son amados y son encaminados y disciplinados y exhortados? ¿Y quieres ser? Sí, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, porque dice, porque Jehová al que ama castiga. ¿Qué será que lo castiga porque no lo quiere? No, porque lo ama. Porque lo ama, lo disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Esta es una gran verdad. Deuteronomio capítulo 8, vamos hacia allá. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
Ahora, no necesariamente lo va a hacer todas las veces. Si es necesario, lo hará. Al hijo que es obediente no lo va a disciplinar y lo va a castigar. Se oirá una voz desde el cielo que diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pasaremos algunas pruebas de fe, pero aquí estamos hablando de un castigo, de una disciplina que viene de Dios nuevamente. Dice, si no tomaste la cita, dice Deuteronomio capítulo 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, es decir, y obedeciéndole. Amén. Esto es verdad. Esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén. Dios exhorta a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Hebreos capítulo 12. Vamos por favor todos a Hebreos capítulo 12. No pensemos que porque somos hijos de Dios y porque Dios es bueno, y sí que es bueno y no bueno, muy bueno, Él no nos va a disciplinar, porque somos sus hijos y porque nos ama, nos va a disciplinar si es necesario. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Dios está hablando, hermanos. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Significa que el Señor Jesús... ¿Cómo están mis amados hermanos? Yo aquí sin luz, pero no sé si de allá estoy en 4G. Si ustedes pueden ver. Estás en 4G. Se dice Evelyn que se unió. Amor, ¿me traerías una lámpara? Vamos a poner luz, ¿no? ¿Cómo? Para ti, Ah, sí. que puedas leer. ¿Están ahí? Evelyn dice que está bien. Bueno, voy por una lámpara, no se mueva nadie. Te traigo. Y ahorita... Bueno, sigamos porque no veo la palabra de Dios, pero bueno, aquí dice, no puedo leer las escrituras, pero tenemos unas lamparitas, tengamos un poco, dice, ver no mucho, pero sí oír, se escucha bien. Gracias, Pati. Ahorita el pastor va a traernos una lámpara y bueno, pues alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra eres tú mismo hablándonos a todos nosotros. Y nosotros nos gozamos, Señor, de ser tus hijos. Te alabamos y te bendecimos todos los días de nuestra vida, porque tú eres Dios y nos gozamos aún cuando se va la luz, porque no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda apartar de tu amor y de la verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida y vida en abundancia. Está la pantalla oscura, sí, mi hermano, porque, ¿qué creen? Se fue la luz. Y entonces nada más está la luz de la computadora que tengo enfrente y es lo único que se ve, pero ahorita el pastor fue por una lámpara y estamos en 4G, que quiere decir que estamos con el internet de la... Ah, ya viene el pastor. Estamos con el internet... Ah, ya está, ya llegó, gloria a Dios, ya llegó, quincito. Gloria al Señor Jesús, alabado sea nuestro Señor por siempre. Dios es bueno, para siempre sus misericordias. Regresemos entonces, dice así nuevamente, Hebreos 12:5. Nadie se apanicó, nadie se fue, todos estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Sí, Vicky dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí está la lámpara que es a nuestros pies la palabra, y ahí estamos alumbrando la palabra de Dios. Amén. Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo.
Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿A quién disciplina? Al que ama. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Te va a disciplinar Dios cuando sea necesario? ¿Qué crees? Que sí. ¿Por qué? Si yo ya soy adulto, yo ya sé tomar decisiones, porque eres hijo de Dios y porque Dios te ama. Entonces, cuando no obedecemos la palabra de Dios, entonces llega papá y nos disciplina. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y mi Biblia dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Dios te recibió por hijo? Sí. ¿A mí me recibió como hija? Sí. Si no obedezco la palabra de Dios, y Dios es bueno, ¿me va a disciplinar? Sí. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Te va a disciplinar a ti? Sí. ¿Por qué? Podrías decir que yo soy adulta y soy un profesional y soy abuelo y bisabuelo, y ¿cómo me va a disciplinar Dios? ¿Cómo se va a ver eso? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios y Dios te ama. Todo es por amor. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina significa que muchos no soportan la disciplina y entonces abandonan el camino del Señor. Muchos abandonan el camino del Señor porque no soportan la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los que somos hijos de un padre o de una madre, recordaremos que alguna vez nuestros padres nos disciplinaron, ¿sí? Dice así, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Si Dios no te disciplina, de lo cual todos hemos participado de esa disciplina, aquí dice que sois bastardos y no hijos. Y queremos ser hijos, ¿verdad? No bastardos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. A lo mejor un día anterior del Día de las Madres, nuestra madre nos dio una cinturoneada porque algo hicimos y nos dio nuestro merecido para disciplinar a los padres terrenales. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces aquí dice, versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Padre de los Espíritus? Pues, ¿qué religión es esta? Bueno, recuerda, tú eres un espíritu eterno, tienes un alma eterna y vives dentro de un cuerpo. Eres un espíritu, tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice el Padre de los Espíritus, se refiere el Padre de todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Somos un espíritu nuevo, que ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, nuevamente, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y Dios? Vamos a vivir, porque el pecado lleva a la muerte, pero la obediencia nos lleva a la vida. ¿Cómo les parecía?
Salía el cinturón, salía la chancla veracruzana, salía lo que tuvieran a la mano, era cuestión... Y además tenían buena puntería, ¿sí? Todos pasamos por ahí alguna vez. Recuerdo que una vez quería yo corregir a Quique, mi hijo tendría como 6 o 7 años. Ven para acá, Quique. Y Quique se pone a darle vueltas a la mesa. Y ven para acá. Y pues no, ¿verdad? Porque sabía que me lo iba a zarandear. Y entonces corría él alrededor de la mesa. Y pues yo también corría alrededor de la mesa. Y bueno, porque no le gustaba la corrección, como todos los niños, ¿no? Y entonces aquí dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso. La disciplina que Dios nos da es para nuestro provecho, es para nuestro bien. Es algo que debemos de entender, para que participemos de su santidad, de su pureza. Dios nos está disciplinando, nos está limpiando, nos está purificando. Traemos todavía algunas cosas cuando estábamos en Egipto, algunas cosas todavía nuestra vida es muy mundana. Y Dios quiere y continúa con su amor y su paciencia, limpiándonos, santificándonos, porque Él quiere que participemos de su santidad, de su pureza. ¿Ven? Versículo 11. Seguimos con el tema. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta la disciplina, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos dio a los padres una varita de la corrección. Pues ¿tú qué crees? Que porque somos adultos no hay una varita de la corrección. Dios saca su varita celestial. No lo dice así en la palabra de Dios como varita celestial, pero Él sabe cómo nos disciplina. A los niños, a los jóvenes, Dios dice cómo nos debemos de disciplinar. Dios lo dice. Y Dios sabe cómo disciplina a sus demás hijos, a nosotros, ¿sí? Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas. Estamos en una amonestación, en una exhortación, en una disciplina, traemos los brazos aquí abajo y a veces no los queremos levantar para adorar a Dios, porque estamos siendo disciplinados. Y Dios dice, por lo cual levanta las manos y pueden doblar para buscar a Dios. ¿Sí? Versículo 13. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hay alguna parte de nuestro ser que está como cojeando porque pues a veces no queremos obedecer la palabra de Dios y tratamos de acortar el camino por alguna vereda, pero no, los caminos de Dios son rectos, todos los caminos de Dios son derechos. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Dios nos dice, sigan la paz con todos y la santidad. Sigan la paz, sigan las cosas que son puras, que son limpias, síganlas. Si hay algo oscuro, si hay algo tenebroso, si hay algo pecaminoso, dejemos todas esas cosas, ¿sí? Para que no tengamos que ser disciplinados por Dios, porque Dios no va a querer perderte, ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de sus hijos. Y entonces dice en el versículo 14, seguid la paz con todos. Pero hay algunos que no se portan bien, Señor, ¿cómo sigo la paz con ellos? Sigue la paz con todos, la palabra no cambia. Y la santidad, las cosas que son limpias, que son puras, sin la cual, sin la santidad,
nadie verá al Señor Jesús. Nadie lo va a ver si no hay santidad. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna, ninguna, ninguna. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo puede entrar una raíz de amargura en nuestro corazón? Por falta de perdón. La falta de perdón provoca en nuestro corazón raíz de amargura. La persona más es la persona que no perdona. Es la más perjudicada. La persona más bendecida en un conflicto es la persona que perdona. ¿Sí? Que brotando alguna raíz de amargura, ¿en dónde va a brotar esa raíz de amargura? En el corazón, os estorbe. Porque a veces nada más lo único que se ve es ese sicómoro enorme arraigado en nuestro corazón y lo único que hablamos es de la ofensa con todos los que nos rodean y entonces contaminamos el corazón de los que están a nuestro alrededor. Por eso dice, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Amén. Esta es la palabra de exhortación que Dios nos da, entre otros versículos de su palabra. Entonces, ahora podemos ver que si Dios nos disciplina, aún la tribulación, Dios de su gran amor que no quiere perder a nadie, aún les da una oportunidad y otra oportunidad para que haya arrepentimiento, porque estamos hablando de eternidad, ¿sí? Eternidad. Y la eternidad es un tiempo que no tiene fin. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo expresándose a nosotros por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios expresa su voluntad en su Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Si Él nos corrige, gloria a tu nombre, Señor, quiere decir que me amas. Y si me amas, no me voy a quedar en la disciplina. Sé que somos más que vencedores en ti y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La misericordia de Dios. Vamos a volverlo a leer. Versículo 15, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la deje de alcanzar, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces tenemos que cuidar el corazón. El corazón. Vamos por favor a Proverbios 4:20. Vamos a nuestro libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Dice Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿A las palabras de quién? A las palabras del maestro que está dando la clase, a las palabras del siervo que está hablando la palabra de Dios. No, Dios dice, a mis palabras. Y las palabras de Dios están en su Biblia. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, dice Dios. No se aparten de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Guardar el corazón es muy importante. Sobre toda cosa guardada, dice Dios, guarda tu corazón.
porque de él mana la vida. ¿Quieres tener una larga vida? Guarda tu corazón. No seamos tan ofendibles. Guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. No hablemos cualquier cosa como si no pasara nada. Es importante, Dios nos dice, cuida lo que dicen tus palabras. Hay un salmo que dice, Señor, pon guarda en mi boca. Sí, porque la lengua es un mundo de maldad lleno de veneno mortal. Con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Sí, por eso dice aquí, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, las cosas que son rectas, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que tienes delante? Delante de nosotros está la palabra de Dios. ¿A dónde me voy a dirigir? A la palabra de Dios. Examina, así como con una lámpara, examina la senda de tus pies. Ve por dónde van tus pies. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Si tú, varón, vas a algún lugar donde tu esposa no puede ir, tú tampoco puedes ir. Y si tu esposa vas a un lugar donde tu marido no puede ir, tú tampoco puedes ir. Si tú, joven, vas a un lugar donde tus padres no pueden ir, tú tampoco puedes ir. ¿Sí? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Tiene algo que ver todo esto con la sanidad divina? Absolutamente. Porque a veces oramos con un corazón sincero a Dios, clamamos a Dios y le decimos, Señor, tu palabra dice, y le estamos recordando al Padre lo que dice su palabra. Pero resulta que a veces nuestros caminos están bien torcidos y las oraciones de un corazón que no está bien delante de Dios no alcanzan no pasan el techo de tu casa, menos van a llegar al tercer cielo. Pero cuando tus caminos son rectos, entonces sí, tus oraciones llegan al trono de la gracia, al trono de Dios. Algunos no se sanan. ¿Será porque Dios se le acabó su poder? ¿O porque Dios ya no es el mismo y ya no es tan bueno? No, Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Pasan los cielos, pasa la tierra y su palabra no pasará. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él respalda su palabra con las señales que la siguen, pero a veces los que fallamos somos nosotros. Dios nunca falla, pero los que fallamos somos nosotros. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos, porque de la abundancia del corazón, ¿qué crees? Va a hablar nuestra boca. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Escúchate, escucha lo que hablas y sabrás lo que hay en tu corazón. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dios es bueno, amados hermanos. 18:21 dice así, desde el versículo 20. Dice Dios, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciarán el producto de sus labios. A veces en momentos de escasez, si declaramos la palabra de Dios, Dios suplirá
todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que lo que hemos sembrado en su reino por medio de diezmos y ofrendas, Dios va a multiplicar. Una cosecha se está creciendo, una cosecha conforme a nuestro dar, ¿sí? Si tenemos sembramos abundantemente y generosamente también vamos a cosechar. Hay leyes espirituales que son más reales que las leyes físicas, ¿sí? Versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que significa que la lengua tiene poder. En poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo nos los deberíamos de aprender de memoria. Y el que la ama comerá de sus frutos. Tenemos que estar conscientes de lo que hablamos, porque después de orar a veces nosotros mismos tiramos nuestra oración. Señor, gracias Señor, porque tú eres nuestro sanador y tú eres nuestro redentor y por tu obra preciosa y maravillosa en la cruz nos has sanado. Y luego de repente después de la oración empezamos a comentar cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Entonces podemos deshacer nuestras oraciones con nuestras mismas palabras. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Proverbios 21:23 dice así: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hay que cuidar las palabras. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí? Tenemos que ser ahorradores de nuestras palabras, porque en las muchas palabras la Escritura también dice que no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que esto tiene que ver con la sanidad divina. Absolutamente sí. Sabemos que la voluntad de Dios es que seamos sanos. ¿Por qué sabemos que la voluntad de Dios es que seamos sanos? Por lo que dice su palabra. Porque el Señor Jesús fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados y Él desde la cruz nos perdonó y llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en las Escrituras. Una de ellas está como una profecía que ya se cumplió en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Ahí está, ahí lo dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué se necesita? Fe. Fe en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, va a manifestar la voluntad de Dios, ¿sí? En su palabra para un corazón que le cree. Un corazón que le cree a Dios. Amén. La fe es el brazo que toma las bendiciones de Dios. La fe es el brazo que toma las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están vivas y están vigentes, no caducan. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Es eficaz. Una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor seré sana. Así lo dijo: si tan solo, no necesito tocar al Señor, solo que toque su manto seré sana. Y esa mujer se propone ir hasta donde está el Señor Jesús y pasa entre las personas, no la dejaban pasar,
porque todas las personas querían ver lo que hacía el Señor Jesús. Y de repente llega hasta donde está Él y le da un tirón a su túnica y le da un jalón. Y entonces el Señor Jesús dice, alguien ha tocado mis vestidos. Y los discípulos le dicen, Maestro, la multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. Y el Señor Jesús dijo, alguien ha demandado algo de mí, porque poder salió de mí. El que tiene fe toca el poder de Dios. Tú no, esa mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Pero ¿sabes qué? Tú puedes tocar al Señor Jesús por medio de la fe. Por medio de la fe. Al recibir su palabra como es, con sencillez, creyendo de todo corazón. Tú puedes tocar el corazón del Señor Jesús por fe. Y entonces el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, estamos incompletos. Se requiere el poder del Espíritu Santo para recibir sanidad, porque Él es el poder de Dios. Cuando el Señor Jesús se reunió con el Espíritu Santo en el Jordán, empezó su ministerio. El Señor Jesús no hizo nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la ausencia corporal del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, y el poder del Espíritu Santo está en nosotros cuando creemos de todo corazón. Y es Dios el que hace la obra. Nuestra fe sola no es suficiente. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. No podemos recibir nada sin el Espíritu Santo. No solo es nuestra fe, es el poder de Dios manifestado en nosotros. Tenemos que pedírselo a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo lo que dice su palabra. Entonces el Espíritu Santo de Dios manifiesta la voluntad de Dios. Amén. Con una persona, un hijo de Dios que le cree con sencillez en un Dios que es todopoderoso y para el cual nada es imposible. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sigamos creyendo, sigamos esperando milagros, señales, prodigios que Dios hará, porque para eso Él es soberano. Amén. En Él descansamos, en Él nos movemos, en Él somos, sabiendo que Dios es bueno. Revisemos las sendas de nuestros pies, revisemos lo que Dios nos está revelando. ¿Hay falta de perdón? Dios no nos escucha. ¿Hay raíz de amargura? Esa raíz de amargura estorba. ¿Hay pecado? Es necesario quitar el pecado porque el pecado le da lugar al adversario. ¿Sí? Entonces, Dios ya lo hizo todo. Ahora nosotros revisemos a la luz de la palabra de Dios lo que tenemos que modificar en nuestras vidas y sigamos creyendo, porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Somos hijos de Dios, comprados por precio. No somos nuestros, somos de Dios. Y Dios tiene cuidado de lo que es de Él. Y somos sus hijos. Tiene cuidado de sus hijos. Amén. Así que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Bueno, mira lo que dice el Señor aquí. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Tenemos un ánimo, un buen ánimo. Tenemos que sonreír. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos. Nunca dejes de sonreír. Sonríe porque Cristo te ama. Siempre sonríe porque Cristo te ama. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. Te damos gracias, Señor.
Te rogamos, bendito Padre, que todos mis hermanos, aquellos que están padeciendo una prueba de enfermedad, los fortalezcas en su fe, Señor, en ti, que conozcan cada vez más y más tu palabra y que la vivan intensamente, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra, para que tú, bendito Padre, manifiestes en tu bondad y en tu misericordia el grato olor de tu conocimiento, Señor, sobre tus hijos, sanando a todos aquellos, Señor, que están enfermos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora y perfecta de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él obtuvo, esa sanidad que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, porque Él desde ahí nos perdonó y llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por manifestar esta verdad en nuestros cuerpos físicos, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, que necesita de ti en todo momento y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por manifestarte a nosotros, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tuya es, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabado sea el Señor. Y tengo el gusto de comunicarles que la maestra Apo va a estar compartiendo conmigo esta clase, este tiempo. Y va a ser mucha bendición porque ella tiene también mucho que decir, como todos mis hermanos que en un momento dado están compartiendo la palabra de Dios. Son un gran potencial. Que Dios los bendiga grandemente a todos los maestros que sirven a Dios con un corazón diligente, sabio, que doblan sus rodillas para que el Señor nos dé un mensaje a todos y todo el cuerpo de Cristo sea edificado. Que Dios los bendiga grandemente por siempre. Bendiciones para todos. El pastor les manda un fuerte abrazo. Les amamos, les bendecimos y le damos a Cristo Jesús toda la gloria. Muy buenas noches. El día de mañana, sábado, es la reunión de oración. ¿Sí? A las 7 de la noche. Recuerden que el domingo es el servicio presencial en ambas iglesias, en México y en Valle. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Muy buenas noches.